Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en diferentes partes de esta nación o aún del mundo. Gracias a Dios nos ha dado una semana de bendiciones, cargada, mucho trabajo hemos tenido esta semana. El trabajo de la agricultura nunca se termina, es horas y horas de trabajo, pero es un trabajo que el Señor nos ha pedido. Es bueno para la mente, es bueno para el cuerpo y es bueno también después para la alimentación. Y gracias a Dios porque bendice nuestros sencillos esfuerzos. Quisiera animarles también a no olvidar nuestro proyecto. Si el Señor lo permite y contamos con la ayuda de ustedes, podemos eventualmente tener un pequeño puesto de avanzada. Y queremos por fe tomar este paso. Hemos simplemente comenzado a buscar lugares, hemos puesto ofertas en algunos de estos lugares y ahora que el Señor o cierre la puerta, si no es su voluntad o no es el momento, o abra la puerta cuando el momento sea correcto y cuando el lugar sea correcto. Si usted quisiera unirse y apoyarnos, podríamos alcanzar este sueño y hacerlo una realidad. Si tuviésemos nosotros, por ejemplo, 300 personas, lo cual es un grupo muy grande, y estas 300 personas cada una pudiese dar $616.66, aún con centavos exactos, el proyecto sería una realidad. Si aún usted no puede esa cantidad, no hay problema, lo que el Señor impresione en su corazón. O tal vez usted puede aún ser más generosos, pues también lo que el Señor impresione en su corazón. La cantidad no es lo más importante. Es como aquella viuda que dio todo lo que tenía, aunque era muy poquito. Y Jesús ahora públicamente trajo reconocimiento. Y déjenme decirles, aquel acto sencillo ha traído millones y millones de dólares o pesos a la causa de Dios en los últimos 2000 años. Así que no hay límite a lo que Dios puede hacer, aunque sea poco, una vez que lo ponemos en sus manos. También quisiéramos animarles el próximo sábado, si el Señor lo permite, queremos estar con ustedes una vez más a las 9:30, momentos proféticos, y a las 10 entonces tendremos el estudio de la mañana. Vamos a comenzar con una palabra de oración y me voy a arrodillar, si usted puede hacerlo bien, si no, pues simplemente manténgase sentado en pie en la posición que usted se encuentre. Pasemos a orar. Amoroso Padre Celestial, qué hermoso es en esta mañana, aún con libertad, con vida, con salud, un sol que resplandece, aire puro en estos lugares, podernos congregar, mi esposa, mi hija menor y este servidor, en este sencillo lugar donde todavía no podemos congregarnos como pueblo, pero nos permites a través de la tecnología hacerlo. Y pedimos que nos ayudes y nos bendigas, que tome control de las cámaras, del audio, de la transmisión, que las autoridades no quiten el mensaje como lo han hecho en otras ocasiones, pues no les parece que es un mensaje que promueve lo que ellos desean promover, pero es tu palabra y la historia, lo cual demuestra el poder de Dios para dirigir eventos humanos en toda dirección de acuerdo a tu criterio, Señor. Que el Espíritu Santo nos dirija en esta mañana, abra nuestras mentes, prepare nuestros corazones, nos ayude a estar reverentes y tranquilos para apreciar el estudio y que sea de bendición impactante en nuestras vidas para salvación, pero también sea compartido con otros y ellos, al igual que nosotros, seamos preparados para la eternidad, lo cual sabemos que está a las puertas. Esto rogamos y pedimos únicamente en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la música de fondo que escucharon esta mañana fue tocada por Keren. Y gracias a Dios que nos ayuda y nos acompaña en esta mañana y también pues ayuda a su mamá a ir con las cámaras. Vamos en esta mañana a tener el tema que hubiéramos tenido si el 4 de julio, el cual no pudimos estar con ustedes, teníamos otros compromisos, hubiéramos podido tener esta transmisión. Y tiene que ver ahora con Estados Unidos en la profecía, pues el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de esta nación.
Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias, porque este es el libro de Dios, esta es la palabra de Dios y tiene información para todos nosotros en todo momento. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Apocalipsis 12 dice lo siguiente, y leo. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, el cual significa adversario, ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Capítulo 12 de Apocalipsis es el centro en sí de este maravilloso libro profético. Y el número 7 usted lo va a encontrar a través de todo el libro de Apocalipsis, o no, realmente a través de la Biblia. Pero va a encontrar que hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 espíritus, hay 7 ángeles, hay 7 copas y hay 7 encuentros cruciales entre Cristo y Satanás. 6 de esos encuentros cruciales los encontramos en Apocalipsis 12. El último y el final será en Apocalipsis 20, el cual no vamos en esta mañana a estudiar estos encuentros entre Cristo y Satanás. Queremos ver en forma sencilla y breve, pues el tiempo nos gana, cómo este país juega un papel muy importante en los eventos finales de la historia humana. Lo mismo que la Revolución Francesa que hablamos el sábado pasado, hay 3 temas y nada más pudimos presentar uno, así que tratamos de combinar elementos de los 3 temas en uno. Y en este son 5 temas y tan solo tenemos uno, así que vamos a tratar de mezclar y unir elementos de otros temas para tratar de presentarlo en la forma más sencilla, pero al mismo tiempo profunda en esta mañana. Y aquí en Apocalipsis 2 encontramos estos eventos. Así que, y vemos que ahora Satanás es expulsado del cielo. La segunda vez, la primera vez fue cuando él moraba con sus demonios. Y fueron físicamente expulsados. Ahora, la segunda vez, después que Jesús muere en la cruz y recupera la posición que tenía Adán, pues Satanás le había usurpado esa posición a Adán al engañarlo y hacerlo su súbdito. Ahora Jesús es nuestro representante en los cielos. Ya no es Satanás, como lo era antes, y lo fue por 4000 años. Lo vemos en el libro de Job, en 2 ocasiones, representando el planeta Tierra en los concilios del cielo. Pero a partir de la muerte de Jesús, el universo entero quedó convencido de la maldad, de la iniquidad que hay en ese corazón y de su lealtad completamente a Dios. Y ahora vemos entonces cómo ahora el enemigo ahora no tiene más la simpatía del universo. Y ahora nada más está confiscado a este mundo. Así que fue echado del universo. La primera vez del cielo, la segunda vez ahora del universo en forma completa de la simpatía y ahora es lanzado nada más aquí a la tierra. Dice que los que moran en los cielos se alegran, ya no pueden más a molestar y acusar allá en los cielos y a causar problemas y tratar de causar divisiones y conflictos, pero dice que ay de quienes, de los moradores de la tierra y del mar, porque ha descendido a vosotros con gran ira y también sabe que su tiempo es corto. ¿Qué más continúa diciendo el relato? Estamos en la introducción antes de entrar en sí al tema del momento, pero para que ustedes tengan una idea general de lo que en esta mañana queremos presentar. Versículo 13 dice, y cuando vio el dragón, ese es otro nombre que tiene Satanás, tiene 4 nombres, vimos uno de ellos, diablo, adversario, dragón, simboliza poder que persigue, que destruye, que mata. Así que cuando usted ve a dragón sabe que hay persecución, que hay matanza, que hay destrucción. Y cuando vio el dragón, que es el mismo personaje que el diablo, Satanás, continúa diciendo que había sido arrojado a la tierra. El único lugar donde podía ahora venir y trabajar y obrar era en la tierra. Dice, persiguió, lo cual no nos extraña, pues es un dragón, persiguió a la mujer. La mujer representa la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia pura de Apocalipsis 12. Hay otra mujer, Apocalipsis 17, que es ramera. Pero no estamos hablando de ella en esta mañana. Ahora persigue la iglesia que surgió como resultado del ministerio de Jesús, la iglesia apostólica. Y vemos que durante el Imperio Romano, por 300 años, los cristianos fueron severamente perseguidos.
Se piensa que 1 o 2 millones de cristianos les tocó pagar con su vida. Dice que había dado a luz al hijo varón, es decir, la iglesia cristiana, que ahora había dado surgimiento al cristianismo y al cual Jesús había establecido, ahora es perseguida esa iglesia durante el tiempo de los apóstoles. Versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Así que la iglesia, ahora vamos a entrar a la iglesia de la Edad Media. La iglesia apostólica ahora dio lugar a la iglesia de la Edad Media. Dice que le fue dada alas. ¿Para qué son las alas? Para volar. El águila es la reina de las aves y vuela alto. Y se conoce por su capacidad de volar. Dice, para que de la presencia de las serpientes, es otro nombre que tiene Satanás, un poder que engaña. Ahora en el siglo IV, ¿qué sucede? Ahora comienza la unión de la iglesia y el Estado. Como resultado de esa unión, el paganismo ahora entra al cristianismo y se forma la iglesia católica que hoy día nosotros conocemos. Una iglesia que tiene enseñanzas, costumbres paganas, pero está revestida de un barniz de cristianismo y parece cristianismo cuando es un falso cristianismo. Pero aquellos cristianos que continuaron siendo fieles a su relación con Jesús, mas eran fieles en el estudio de la palabra de Dios, no formaron parte de esa nueva iglesia que el enemigo estaba trayendo a la realidad, sino que ahora tuvieron que ir por 1260 años, y lo vamos a ver en un momento, a los montes, a poder ellos permanecer fieles al Señor. Continúo la lectura. Dice, para que de la presencia de la serpiente, de este poder engañador que había infiltrado la iglesia y que había traído el paganismo, y ahora el error prevalecía como si fuese cristianismo y como si fuese verdad, ahora volase al desierto, es decir, un lugar poco poblado, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que tiempo, 360 años, tiempos 720 años, mitad de tiempo 180 años. Usted suma las 3 cifras y llega a 1260 años. Así que durante el tiempo de la supremacía papal, Dios ahora sustentaba a su pueblo, a los valdenses, a los albigenses. Con el paso del tiempo llegaron los reformadores, los hugonotes, los protestantes, y ahora tuvieron que huir a las aldeas, a los campos, a los montes, a las cuevas, para mantenerse fiel al Señor y mantener sus ideales. Y durante 1260 años, ahora el Señor sustentó a su pueblo allá en estos lugares. Y continúa diciendo, ahora vamos a entrar al tema de la mañana. Y la serpiente, otra vez un poder que engaña. Es el mismo personaje que usted y yo ya conocemos como el enemigo de las almas. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Leí todo el versículo. Ahora vamos a comenzar a desglosar el versículo, porque este versículo tiene mucha información y mucha historia. En esta mañana va a ser el centro de nuestro estudio y de ahí, si el tiempo nos permite, vamos a continuar nuestro estudio y avanzando. Así que la serpiente, este poder que engaña, y vemos que el enemigo había usado durante la Edad Media el engaño a través de ¿qué sistema? Del sistema papal, donde ahora los cristianos que iban y formaban parte de esas congregaciones, ahora eran engañados a través de tradiciones, a través de falsas enseñanzas, a través de acuerdos eclesiásticos o de bulas o encíclicas papales o decretos del clérigo. La Biblia estaba prohibida, aún memorizarla era prohibida, ni se podía tener un versículo de las Escrituras, era violación a la ley de aquel entonces. Un pueblo sin las Escrituras, y es luz la palabra de Dios, es un pueblo en tinieblas. Y por eso durante los 1260 años se conoce en la historia como el tiempo oscuro de la Edad Media.
La ciencia no progresó, la música no progresó, el arte no progresó, nada progresaba. Simplemente el clérigo y la realeza vivían en abundancia y vivían ahora explotando a los demás. La ignorancia, el analfabetismo, la falta de calzado, la falta de ropas, casas que al menos fuesen correctas y cómodas para vivir. Todo eso estaba fuera del alcance de la gente. Pero vemos que ahora dice que la serpiente echó de su boca. Cuando una serpiente abre su boca, ¿qué sale de su boca? Veneno. ¿Qué hace ese veneno? Ese veneno es inyectado a la víctima y trabaja de adentro hacia afuera. El veneno paraliza ahora los pulmones y después paraliza el corazón. O el veneno simplemente crea hemorragias internas. Y poco a poco la presión de la persona va bajando hasta que causa su muerte. Y usted ve la persona muerta, el cadáver está intacto, no ha pasado nada. Pero por dentro el trabajo ha sido hecho. Y ha destruido no tan solo la salud, sino la vida de su víctima, causando su muerte. Y ahora el enemigo iba a usar el mismo sistema que levantó en el siglo IV. Y a través de ese sistema iba a traer engaño, iba a traer confusión. Pero vamos a ver cuál era su objetivo. Dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer, es decir, tras la iglesia verdadera. Ahora era la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante, la iglesia que creía en sola escritura. Creemos lo que la palabra de Dios enseña y dice, no en acuerdos humanos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Dice, agua como un torrente. En sus Biblias está traducido como río, pero en la realidad la traducción no es la más correcta. La traducción correcta es un torrente. Es más, si usted tiene su Biblia en inglés y es la King James, que es la mejor traducción de la Biblia que hay, ahí la palabra que usa es flood, es decir, algo que inunda. Y no puede ser un río, un riachuelo, un poquito de agua. Es un torrente inmenso de agua. ¿Qué significan aguas en profecía? Apocalipsis 17:15 nos dice que las aguas simbolizan gente, pueblos, naciones. Así que ahora, usando ese mismo sistema, el enemigo, a través de gente que ha sido engañada y ha sido engañada, trataría ahora de echar su veneno a través del engaño y de esta gente con el objetivo de crear un torrente inmenso de agua contra la iglesia verdadera. Y vamos a seguir la lectura. Dice, a fin o con el objetivo final de hacer que fuese arrastrada, ahogada por el torrente de agua, por los engaños de este sistema equivocado. Pero Dios, que todo lo sabe, el fin desde el principio, y que conoce todas las estratagemas del enemigo, todas sus estrategias, no hay nada oculto para el Señor. Póngase a pensar que Juan está escribiendo esto antes que exista por cientos de años, y ya Dios sabía todo lo que el enemigo iba a hacer. Ahora Dios crea un plan de rescate, y ese plan de rescate lo encontramos en el versículo 16. Continúo leyendo, pero la tierra, esa palabra es importante, pero. Ahora viene un plan en oposición al que hemos estado leyendo. Durante 300 años la iglesia protestante, la iglesia de la Reforma, fue cruelmente perseguida en Europa. Se estimula que al menos 50 millones, algunos escritores los ponen hasta 70 millones o más de personas pagaron con sus vidas por simplemente creer en Jesús como su Salvador personal, por simplemente creer en la palabra de Dios y no en acuerdos humanos, no importa de dónde viniesen. Y ahora viene la tierra, pero ahora viene el plan de rescate de Dios. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer de la Reforma. Ahora Dios levanta un lugar prácticamente despoblado,
Habían tribus de indios o indígenas, pocos, no bien estructurados, no había ninguna civilización, no había ninguna forma de gobierno. Eran gentes nómadas que durante los tiempos de verano iban a un lugar, durante tiempos de invierno iban a otro lugar, pero era un país prácticamente despoblado y virgen. Y ahora Dios levanta esta nación, estamos hablando ahora de los comienzos de los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra, para ayudar a la mujer que está siendo cruelmente perseguida allá en Europa. Y continúa la lectura. Pues la tierra abrió su boca, abrió sus fronteras. ¿Para qué? Para que ahora aquellos perseguidos por su fe a Dios, por su fidelidad a su palabra, tuviesen un lugar donde venir y donde en libertad poder adorar a Dios de acuerdo a sus conciencias. No olviden, no todos los protestantes o reformadores creían lo mismo. Estaban los anglicanos que habían formado su iglesia, estaban los luteranos que habían formado su iglesia, estaba Calvino que había formado su iglesia, la iglesia presbiteriana, estaban los bautistas, estaban los hugonotes en Francia, y aunque tenían muchos puntos en común, también tenían sus puntos en diferencias. Estaba Zwingli también y sus seguidores, de los cuales vinieron los bautistas años después. Es decir, que ahora estos protestantes ahora encontraron un lugar donde podían venir, continuar adorando a Dios de acuerdo a sus conciencias, sin que fuesen perseguidos por la unión de iglesia y Estado. Y ese lugar se conoce en la historia como los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice el relato bíblico, y sorbió o tragó, absorbió el torrente que el dragón que estaba persiguiendo, este poder perseguidor que perseguía en Europa, había echado de su boca. Y ahora vemos que cuando esta nación comienza a surgir, ahora comienzan los inmigrantes a venir a formar parte de esta nación. Por eso no tiene que extrañarnos que cuando esta nación comenzó a ser establecida, la primera enmienda de su constitución, porque la constitución fue establecida, pero no fue suficiente. Es más, 13 estados, o eran colonias inicialmente, después formaron a ser estados, estuvieron de acuerdo con firmar la constitución. Primero la Declaración de Independencia de Inglaterra y después ahora la Constitución. Pero dijeron, no es suficiente la Constitución, es un buen documento, pero necesita tener dientes. No sé si me explico en esta mañana, necesita tener ahora elementos que hagan posible que los ideales nobles de esta Constitución protestante y republicana, vamos a ver lo que significa eso en un momento, ahora pueda ser cumplida y pueda ser seguida. Y ahora hicieron el acta de las 10 primeras enmiendas de la Constitución. La primera enmienda, la más importante de todas, lo primero que declara es que el Congreso o el gobierno o el Estado no debe y no puede establecer ninguna religión, ni prohibir que la gente adore a Dios de acuerdo a su conciencia. No debe extrañarnos. Porque la razón por la cual ellos emigraron a esta tierra era precisamente para tener libertad religiosa. Y la única forma donde hay libertad religiosa es cuando hay completa separación de la iglesia y el Estado. En la historia, cada vez que ambas cosas se han unido, siempre trae persecución a los llamados disidentes o herejes. Disidentes para el Estado, herejes para la iglesia. Y ahora ellos crearon en la primera enmienda, crearon ellos la completa garantía de libertad religiosa a través de la separación completa de la iglesia y el Estado. Dice, el poder civil Dios lo ha establecido y lo reconocemos. Y el poder religioso también Dios lo ha establecido y lo reconocemos, pero Dios lo ha establecido separados, no unidos. Satanás, el que siempre ha querido unir la iglesia y el Estado. Lo vemos en el pueblo de Israel. Habían reyes,
Y estaban los sacerdotes o el sumo sacerdote, los líderes del tabernáculo y los servicios y de la iglesia, mientras el rey era el líder del poder civil. Es más, en cierta ocasión un rey entra y quería ofrecer sacrificio. Y 80 sacerdotes dicen, no, rey, sal, esto no te pertenece a ti. El hombre no lo quiso hacer. Inmediatamente vino juicio sobre él y se llenó ahora de lepra. Y aquel hombre murió leproso y vivió leproso el resto de su vida. Y ahora no nos extraña que esa primera enmienda es la más importante de toda la Constitución. Esa primera enmienda nos da el derecho de expresión, el cual hoy día se está perdiendo increíblemente. Si hoy usted dice algo que no está de acuerdo a los dictámenes o las enseñanzas de los sistemas establecidos, inmediatamente es quitado de las redes sociales y que inmediatamente es silenciado y censurada su voz. Es la enmienda que nos da el derecho no tan solo de expresión, sino de publicación, de escribir lo que realmente hay en nuestra mente sin ser perseguidos ni prohibidos. Hoy día eso no existe. En muchos lugares jamás usted sería invitado, o su libro sería publicado, o sus escritos serían publicados en periódicos o revistas, simplemente si no están de acuerdo a los patrones del nuevo pensar de hoy día. Y es la enmienda que nos da el derecho también a congregarnos, a reunirnos, no tan solo en el aspecto religioso, sino en todo aspecto. Libertad de expresión, libertad de publicación, libertad de reunión y sobre todo libertad religiosa. La más importante de todas las libertades. Hoy día estás bajo severo ataque esa primera enmienda y la gente ni cuenta se da. Note cuando estos peregrinos llegaron, vamos a llamarles así porque fueron los primeros en llegar a esta nación. Vemos que cuando ellos llegaron, ¿qué tomó lugar? ¿Qué sucedió entonces? Ahora ellos llegaron simplemente con el objetivo de comenzar a buscar un pedazo de tierra y trabajar. Así que ahora ellos llegaron, vemos que no había ayuda para ellos, no habían que le pagaran su renta o que les pagaran sus alimentos, o no había nada de eso. Es más, ellos ni querían eso. Los inmigrantes de aquel entonces eran protestantes. Son muy diferentes a los emigrantes de hoy día. En su mayoría son católicos o vienen de otras religiones paganas. Y cuando vienen buscando ayuda del Estado. ¿Qué puedo recibir? ¿Qué me pueden dar? ¿Dónde voy para aplicar y me den esto, me den aquello? Aquellos emigrantes que eran muy pobres, eran lo que Europa no quería, no tenían derecho a nada, ni tenían nada, y tenían que venir simplemente atravesando un mar que a veces era muy peligroso atravesar, en embarcaciones aún frágiles, pero cuando llegaban, su único deseo era establecerse, donde ahora ellos pudieran trabajar. Sus manos, Dios se las había dado con un objetivo y pudiesen ahora producir lo suficiente para ellos y aún para otros también. Muy diferentes los inmigrantes de aquellos años a los inmigrantes de hoy día. Muy, muy diferente. Porque hoy día ya no son protestantes los que están emigrando a Estados Unidos. Hoy día no están buscando libertad. Hoy día lo que están buscando es prosperidad económica y por eso la gente viene a Estados Unidos hoy día, no es perseguidos. No son oprimidos, con pocas excepciones, pero en su inmensa mayoría los que hoy día vienen a este país legal o ilegalmente lo hacen simplemente por razones económicas. Y lo que buscan es el dinero. No buscan la libertad, ni valoran, ni aprecian la libertad, lamentablemente. Es más, cuando llegan a este país, ahora comienzan inmediatamente a querer ordeñar al país de qué le puedo sacar, de qué puedo tener, a pesar de que nunca han trabajado ni hecho nada a favor de esta nación. Pero ¿piensan ustedes que Satanás se quedó con los brazos cruzados? Cuando él vio que Dios ahora levantó un país de libertad. Y note, la Constitución lo dice claramente. Dice, Dios ha hecho a todos los hombres iguales. Jamás había Constitución dicho tal cosa. Usualmente las constituciones favorecían a la élite, a la clase que era la monarquía, al clérigo. Pero la primera constitución en el mundo que dice Dios, no el Estado, Dios es un poder superior. Dios ha hecho a todos los hombres iguales y ahí no se detiene.
Y le ha dado, no es el Estado, no es la iglesia, no es ninguna institución humana, y le ha dado Dios a todos los seres humanos el derecho, y ese derecho no se le puede quitar porque Dios lo da, y lo que Dios hace, no hay ninguna institución humana que la pueda quitar a estos seres humanos de tener libertad. Único en la historia, aún hoy día. Usted puede leer las constituciones de otros países, la cual tienen buenos principios, pero no reconocen a Dios como el dador de esas libertades, sino que piensan que el Estado o el gobierno es el que le da las libertades a la gente. Si el gobierno le puede dar libertades, el mismo gobierno tiene el derecho también de retirar esas libertades. Pero si Dios da libertades, nadie tiene el derecho de quitarlas. Único en la historia. Así que dice libertad, vida y la posibilidad de felicidad. Es lo que garantiza la Constitución. Vas a ser libre, tu vida no va a estar en peligro y vas a tener la oportunidad. Por eso ese país se conocía como la tierra de la oportunidad, de que si tú trabajas, de que si tú estudias, si tú te empeñas, si tú eres laborioso, si tú te mantienes dentro de las leyes correctas y morales de la nación, vas a tener la posibilidad de la felicidad. Pero eso depende del individuo. Pero hoy día la gente piensa que eso depende del Estado, del gobierno. No, porque hoy día casi nadie, ni aún los nacidos en este país, entienden este país y cómo fue establecido y fundado este país. Vemos que los dos grandes principios sobre los cuales se estableció este país, republicanismo y también el principio del protestantismo. Claramente lo dice, vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Leo lo siguiente. Dice, después vi otra bestia. Bestia significa otro poder. Está la primera bestia, Apocalipsis, que es el papado. Y después, es decir, cuando ahora el papado recibió su herida de muerte, separación de la iglesia y del Estado, ahora Juan ve que hay otro poder civil que está surgiendo. Este poder no surge del mar, sino que este poder surge de la tierra, ese que subía de la tierra. Es interesante, es el único poder en la Biblia que surge de la tierra. Si usted va a Daniel 7, hay 4 bestias. Está un león feroz, un oso feroz, un leopardo feroz, una bestia terrible y espantosa, feroz. Y surgen ¿de dónde? Del mar. El quinto poder, que es el cuerno pequeño, que es Apocalipsis 13, la primera bestia, también es un poder terrible, cruel, y surge del mar. Pero en la sexta vemos que ahora surge de la tierra, diferente, un lugar poco poblado, donde no había civilización ni gobiernos establecidos. Pero también es un cordero. Así que no es una fiera que destruye, que mata, que causa terror, es un cordero. Y lo vamos a leer. Dice, otra bestia que surgía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que este versículo, un solo versículo, tiene resumida toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que Juan, cuando lo contempla en sus inicios, era un cordero. ¿Qué es un cordero? Es una oveja, pero cuando es chiquito, recién nacido. Así que vio los inicios de esta nación. Y cuando vio los inicios de la nación, dice que tenía 2 cuernos. Y los cuernos no estaban unidos, estaban separados. Así que separación de iglesia y Estado. Protestantismo, la iglesia. Estado, republicanismo. Separación de iglesia y Estado. Y también vio que era un cordero. ¿Quién representa el cordero en la Biblia? Juan 1:29. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refería a Jesús. 29 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra Cordero y siempre es en referencia a Jesús. Una excepción, la que encontramos en Apocalipsis 13, donde no es una referencia directa a la persona
de Jesús, sino ahora es una referencia indirecta a una nación que en sus orígenes, en sus comienzos, tendría las mismas características del carácter y la misión y la vida de Jesús. La libertad, inocencia, pureza, etcétera, etcétera. Pero Juan tan solo vio sus inicios. Vio que vino una metamorfosis, un proceso de un inmenso cambio. Llegaría un momento donde ese cordero ahora hablaría, y la palabra hablar como nación significa legislar, legislaría de tal manera que representaría un poder perseguidor como el dragón. Y llegaría el momento que las características del cordero desaparecerían del cordero. Y ahora se vería en esta nación las características del dragón, que persigue, que destruye, que mata, que crea caos. Y no tenemos el tiempo en esta mañana si continuáramos el estudio y la lectura del capítulo 13, vemos que los demás versículos es simplemente una explicación de cómo el cordero va a llegar a ser dragón. Y queridos, estas cosas tenemos que entenderlas. Y no tan solo entenderlas para nuestro beneficio personal. Tenemos que entenderlas para el beneficio del mundo. Porque estamos en los momentos donde el dragón comienza a hablar. Y todavía no ha hablado en su forma más autoritaria. Pero comenzamos a ver características en las legislaciones, en los acuerdos, en las leyes que se ha estado promoviendo en este país, sobre todo desde septiembre 11 del año 2001, donde las libertades puestas en esa Constitución, pero dadas por Dios, porque la Constitución simplemente reconoce lo que Dios había hecho por el ser humano, poco a poco han sido minadas y destruidas una a una, día tras día. Y estamos viviendo en los momentos donde ya no se escucha la voz del Cordero. Al contrario, si usted presenta el mensaje de Cristo en su forma pura y sencilla, hoy día usted es censurado. Hoy día usted es marginado. Hoy día sus escritos, sus temas, su forma de ser es puesta a un lado y vista como algo negativo y malo. Porque el Cordero está pasando. Y ahora el dragón está surgiendo. Y está comenzando a hablar como dragón. Y veremos más y más de esto. Es más, les leo una cita. Dice lo siguiente. Dice, aquí hay un simbolismo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Los cuernos semejantes a los del Cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales, republicanismo y protestantismo. ¿Qué es el republicanismo? Tenemos que entender que tan solo hay 5 formas de gobierno en el mundo. Republicanismo es la mejor. Es más, es la única que vale la forma tener. Las otras formas de gobierno, vamos a comenzar con esta. Monarquía. Monarquía significa el gobierno de uno, un rey. Después viene oligarquía. Oligarquía simboliza el gobierno de unos pocos, que es lo que hoy día vemos. Después de la oligarquía, ¿qué viene? Democracia. Democracia significa el gobierno de muchos. Que hoy día los que nos quieren vender la idea de la democracia. Pero la democracia es muy peligrosa, porque la democracia siempre termina en el cuarto aspecto, que es anarquía o revolución, que es lo que hoy día estamos comenzando a ver. Y está el republicanismo, que es el gobierno de la ley, donde desde el presidente, Congreso, Corte Suprema, estados, condados, ciudades, pueblitos, aún campos,
Todos están bajo la misma ley. Nadie es favorecido, no importa su posición o su condición económica, o su conocimiento, o sus estudios, o sus diplomas. Desde el niño recién nacido hasta la persona más adulta, hombres, mujeres, casados, solteros, todos estamos bajo la misma ley. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos el mismo deber de colaborar para el desarrollo de la nación. Eso es republicanismo. Usted ve que en muchos países se le llama la República de, pero hoy día no queda ni una sola república, ni una sola en el mundo. Hoy día lo que llamamos democracia, pero realmente es una oligarquía. Unos pocos que controlan las finanzas, la educación, la política, la radio, la televisión, la prensa. Unos pocos, muy pocos, cada vez más y más, que están en control y simplemente las grandes masas están siendo controladas y manipuladas a la discreción del pensar de esta élite, si podemos usar ese nombre en esta mañana. Y comenzamos a darnos cuenta que estamos yendo ahora hacia la anarquía. Cuando vemos lo que ha pasado en las ciudades, los saqueos, los robos, quemando, robando, destruyendo, sin ningún control, donde ni la policía interviene, donde se permiten que estas bandas y estas turbas descontroladas de personas sin principios, ahora a sus peores deseos de la carne, ahora deshagan y destruyan aún propiedad privada, el trabajo de personas que por años y años han tenido que trabajar para tener lo que tienen, con completa inmunidad. Nada les ha pasado a ellos. Nos hace entender a nosotros que estamos yendo hacia el tiempo de la anarquía. Lamentablemente, una vez que el republicanismo se destruye, ahora entramos en algunas de las otras formas y todas estas formas terminan en la anarquía o en las revoluciones al final de la historia, trayendo el colapso completo de las naciones, la destrucción en todos sentidos de los países. Y ahora pronto nos tocará con nuestros propios ojos contemplar esa realidad. Pero para terminar en esta mañana, cuando esta nación surge y reconoce que Dios nos ha hecho iguales y nos ha dado libertades, ahora el enemigo inmediatamente se pone en acción. No olvide, el enemigo no sabe lo que Dios va a hacer. Tan solo él sabe lo que puede ver. Así que, ¿y ahora qué sucede? En el año 1814 toma lugar lo que se conoce en la historia con el nombre del Congreso de Viena. Ese Congreso de Viena fue establecido con dos objetivos. Número uno, no permitir que ninguna otra nación tuviese un gobierno constitucional y destruir la nación, en aquel entonces los Estados Unidos, que ya la tenía. Y restablecer otra vez la unión de iglesia y Estado a través del restablecimiento de la monarquía. Esto tomó lugar allá en la ciudad de Viena, es decir, en Austria, el año 1814. ¿Quiénes participaron? Bueno, obviamente, el líder de Austria, que era Clement Bonn en aquel entonces, Prusia, hoy día llamaríamos Alemania, Rusia, y Pío VII, el Papa. Así que el acuerdo era, vamos a restaurar el viejo orden que se nos ha quitado. Porque si continúan las naciones aprendiendo de Estados Unidos, que hay libertades que Dios nos ha dado, a los reyes y al clérigo nos va a ir muy mal. Van a establecer completa separación de iglesia y Estado y traer libertades completas. Y a la monarquía y a la oligarquía eclesiástica va a desaparecer de la historia. Es más, en esa reunión, Pío VII ahora restablece otra vez la orden jesuita que había sido quitada en el año 1773. Precisamente en el momento donde Dios estaba por surgir esta nación, ahora Dios pone a un lado por un corto tiempo a esa gente, para que la nación pudiese surgir y pudiese establecerse sobre principios firmes. Es más, tienen un segundo congreso en el año 1822. Se llama el Congreso de Verona, allá en el norte de Italia.
Y ahora se reúnen los mismos poderes, pero esta vez vino Francia y aún Inglaterra, póngase a pensar. Y ahora era otra vez restablecer el nuevo orden que se había quitado en el pasado. Y restablecer otra vez la monarquía, la unión de iglesia y Estado, y no permitir que hubiesen gobiernos constitucionales. Desde entonces, esta nación ha estado bajo un severo ataque. Póngase a pensar, en 30 años, 6 presidentes norteamericanos fueron fruto del atentado en contra de sus vidas. Y 3 de ellos pagaron con su vida. Andrew Jackson, 2 veces hubo un intento para quitarle la vida a este presidente. Ambas veces el intento no tuvo resultados. William Harrison tan solo estuvo 35 días de presidente, muere envenenado. Zachary Taylor, 16 meses de presidente, muere. Franklin Pierce, también hubo un ataque contra él, pero no pasó nada. James Buchanan, es más, hubo una reunión con el presidente Buchanan y habían representantes del sur. Los del sur pues tomaban café, los del norte tomaban té. Y es interesante porque el té de los del norte fue envenenado. Esa noche 58 personas quedaron enfermas y de esas 58, 38 personas murieron. El presidente se enfermó, Buchanan, pero no murió. Pero hubo un atentado contra él, como lo hubo contra Franklin Pierce, que de Lincoln, cuando en el año 1865 le quitan la vida. El objetivo no era tan solo eliminar a Lincoln, era eliminar al vicepresidente, pero él no fue a la reunión o al teatro aquella noche. Era eliminar al secretario de Estado, pero tampoco asistió. Era eliminar a Ulysses Grant, que era el general del ejército. Tampoco asistió. En esa noche era un golpe de Estado lo que iba a tomar lugar, donde el presidente, vicepresidente, secretario de Estado y el director o el jefe del ejército iban a morir la misma noche, iban a dar un golpe de Estado. Pero Dios no lo permitió. Tan solo le costó la vida a Lincoln por haber hecho lo correcto. Podríamos poner ejemplo del presidente Roosevelt, un atentado contra él. El presidente Kennedy, el cual también pagó con su vida por oponerse otra vez a ellos. Un atentado contra Ford, lo cual no tuvo éxito. Es decir, vemos que como ninguna otra nación han habido atentados a los presidentes. Reagan también hubo un atentado contra él, el cual no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque el acuerdo de Viena y de Verona continúa tratando de ser implementado hoy día en el mundo. Y queridos, tenemos que darnos cuenta que el enemigo está trabajando tiempo completo para querer eliminar completamente lo poquito que queda del protestantismo en América y lo poquito que queda del republicanismo en América. Hoy día vemos que ambos partidos lamentablemente han cedido. El Partido Demócrata simplemente se ha entregado a promover las enseñanzas de la Revolución Francesa. Socialismo, el marxismo, control completo, absoluto de las economías, de las iglesias, de las escuelas, de todo. Partido Republicano, propósito, cuando Lincoln y sus aliados fundaron el Partido Republicano allá en Wisconsin, en el año 1854, uno de los objetivos era que iban a preservar la república. Por eso le pusieron el nombre republicano el partido. Lamentablemente el Partido Republicano hoy día no es republicano tampoco. Fomenta grandemente la unión de iglesia y Estado. El presidente actual es posiblemente el presidente que más ha mostrado interés en alcanzar a los líderes religiosos, evangélicos, etcétera, católicos, y unirlos y traerlos y decir, yo les voy a dar poder a ustedes. El presidente que más ha trabajado para unir la iglesia y el Estado. Quedan muy pocos
republicanos que realmente amen la república y la constitución en la cual han jurado defender. Pero tenemos que reconocer, dentro del Partido Republicano quedan algunos hitos, y se pueden contar quizás con los dedos de la mano, en el Congreso y en el Senado, que todavía promueven principios correctos basados en la Constitución de esta nación. Lamentablemente el liderazgo del Partido Republicano no les da mucha cabida. Ahí están como miembros del Congreso, del Senado nada más, pero no llegan a puestos importantes, no llegan a puestos prominentes, como el famoso Ron Paul, hombre que realmente entendía la Constitución, pero nunca llegó a ningún lugar. Aún trató de postularse, nunca fue a ningún lugar. Pero todavía quedan unos pocos elementos, muy pocos, en ese partido que están tratando todavía de mantener los principios de la República. Lamentablemente sabemos que a medida que el tiempo vaya pasando, menos y menos influencia van a tener y menos de ellos habrá en el Congreso. Ahora, para terminar en esta mañana, vemos ahora cómo el enemigo comenzó a trabajar para destruir, como serpiente, veneno hecho de su boca. Ahora comenzó a traer inmigrantes diferentes. Comenzó a traer irlandeses, polacos, italianos, griegos, que no eran protestantes, españoles, portugueses, franceses, que no eran protestantes. Y esta gente no tenía la misma mentalidad que aquellos que habían fundado esta nación. Gente buena. Es más, muchos de ellos llegaron a este país y se enamoraron de este país. Y hoy día muchos de sus descendientes defienden a este país y lo aman. Poco a poco su mentalidad fue cambiando para entender los principios, pero originalmente no. Póngase a pensar cuando llega la guerra civil. La guerra civil, para que usted tenga una idea, tengo las estadísticas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El ejército del norte o de la Unión tenía 2.128.200 soldados. ¿Sí? De esos, 1.6 millón eran soldados que eran nacidos de este país. ¿Sí? Habían 190.000 soldados alemanes, es decir, que habían emigrado a este país y ahora eran parte de las tropas del norte. 144.000 irlandeses, 90.000 británicos y 88.000 extranjeros que venían de otros países europeos. Así que cuando la guerra civil ahora comienza y el Papa ahora reconoce a Jefferson Davis, el presidente de los ejércitos del sur, o los confederados, como el líder de la nación, escuche, ¿qué sucedió? El 72% de los irlandeses desertaron del ejército. Así que de los 144.000 que se enlistaron inicialmente, 104.000 abandonaron el ejército en medio de la guerra, desertaron. Y comenzaron ahora a venir personas que eran simplemente refugiados económicos, pero no entendían la nación, no entendían lo que era el republicanismo, ni tampoco el protestantismo. Y por años continuaron llegando. Ahora eran refugiados económicos, ahora querían tierra, ahora querían recibir los beneficios de la prosperidad que la nación comenzaba a disfrutar y a tener. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ya los europeos no se sentían muy motivados a emigrar a Estados Unidos, pues sus países comenzaron a prosperar. Ahora el papado comenzó a traer a los hispanos a este país. Mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, caribeños. ¿Qué tienen en común esta gente? Tres cosas. Número uno, católicos, en su inmensa mayoría. Y México es uno de los países más católicos, más leales al papado que hay en el mundo. Y millones llegaron a este país. Otra vez, refugiados económicos. No eran refugiados religiosos ni refugiados políticos. No era la libertad su deseo. No venían a defender la libertad y a procurar la libertad y a valorar y amar la libertad. Era trabajo, dinero.
Buena gente, por supuesto, como este servidor y tantos otros que hemos emigrado a este país de países latinoamericanos. Pero pocos entienden lo que es Estados Unidos de Norteamérica. Y vemos que millones han llegado y continúan llegando, legal e ilegalmente. De la inmigración legal, el grupo número 1, que migra legalmente a Estados Unidos, México. Número 2, Filipinas, católicos. Número 3, India. O son hindúes o son musulmanes. Número 4, China, budistas. Número 5, centroamericanos, en su mayoría católicos, y aun aquellos que son evangélicos. Sabemos que las iglesias evangélicas son las hijas de la gran ramera. No hay mucha diferencia. Y vienen a este país a trabajar y vienen a apoyar al sistema que está trayendo la crisis a esta nación, sin darse cuenta. Ilegales, número 1, México. 2, Centroamérica. Número 3, asiáticos. Número 4, africanos. ¿Sí? Hoy día ya no hay protestantes emigrando a este país. O son paganos, otra religión, o son católicos, o quizás evangélicos, pero lo que creen es en el domingo, la inmortalidad del alma, el rapto secreto, cosas que no se encuentran ni se promueven en la palabra de Dios. Vemos que van a las grandes ciudades y allí ahora votan por aquellos que no debieran votar en primer lugar, para establecer ahora corrupción en las grandes ciudades. Porque cuando hay un solo partido en control de un área, una nación, un estado, un pueblo, sabemos que enseguida hay corrupción. Solo partido dice que poder absoluto crea corrupción absoluta, lo cual es evidente hoy día. Y ahora, lamentablemente, están siendo usados por la serpiente a través de falso sistema religioso para destruir lo que queda de la nación. Y lo lograrán. Queridos, en esta mañana el Señor nos llama a poner en alto los principios de libertad que Él nos ha dado. Tenemos que vivirlos en primer lugar. Tenemos que promoverlos en otros. Y tenemos que reconocer que la única persona que nos puede hacer libre es Jesús. Él dice en su palabra que si tenemos al Hijo, tenemos libertad y tenemos vida. Que el Señor nos ayude en esta mañana a apreciar los principios sobre los cuales fue establecida esta nación, a promoverlos con nuestras palabras, con nuestro ejemplo y en toda forma posible, para hacer posible que quizás un poquito más de tiempo de libertad podamos gozar y tener, y aún de prosperidad. No para nuestro beneficio personal, sino para terminar la obra que en tiempos más cómodos y más prósperos no hicimos y no terminamos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Queremos esperarles el próximo sábado otra vez. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Pasemos de rodillas a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Y vemos la historia. Y la historia es simplemente profecía cumplida. Porque tú conoces todos los detalles de la historia. Tú riges sobre las naciones y los imperios y aún sobre nuestras vidas si lo permitimos. Y de la misma forma que estableciste una nación de libertad en tiempos de crisis, hoy día, si nosotros abrazamos los mismos principios en Jesús, porque Él es el centro de la libertad y de la vida, podremos disfrutar, Señor, también de los resultados de una relación de salvación con nuestro Salvador en el presente y sobre todo para nuestra salvación eterna en el futuro. Señor, ayúdanos a entender el tiempo en que vivimos. Ayúdanos a entender los eventos que estamos observando con nuestros propios ojos cada día. Ayúdanos a levantar nuestra voz y a ser elementos de cambio, de mejoras, de transformación, de elevación en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Oh Señor, gracias otra vez por tu palabra y la obra del Espíritu Santo a hacer sencilla la palabra en nuestras vidas. Bendícenos ricamente en este sábado y danos una semana de crecimiento espiritual.
En el nombre de Jesús. Amén.